Época colonial. Esto comienza el 13 de agosto de 1521 con la llegada de los conquistadores a la antigua México Tenochtitlan. Así fundaron Nueva España, nombre que los conquistadores le dieron a la actual Ciudad de México. A esta etapa también se le conoció como el virreinato. Fue gobernada por un representador, rey de España, que tenía el título de virrey. Esta etapa dura 300 años. Y termina así en 1810. Esto comienza cuando los españoles llegan a Cozumel en febrero de 1519. A partir de ahí, realizarían una gran expedición. Primero, avanzan y llegan a Tabasco, donde los mayas le entregan a Hernán Cortés 20 esclavas, entre las cuales se encontraba Malinalí, a quien los españoles llamaron Malinche, y más tarde se convertiría en intérprete y compañera de Hernán Cortés. Durante su estadía en Zempoala, los totonacas le dan a los españoles una descripción muy específica de la Gran Tenochtitlán, por lo cual quedan maravillados y deciden partir allá para finalmente llegar el 8 de noviembre de 1519, donde el gran emperador Moctezuma los recibe con grandes honores a Cortés, además de que lo quiere alojar en el palacio de Axayacatl. Sin embargo, lo que viene adelante no se lo espera Moctezuma, ya que Hernán Cortés lo toma como rehén, obligando a los indígenas a reconocer como soberano al rey de España e inculcando la religión católica. Solo poco tiempo después, Pedro Alvarado, quien se encontraba al mando de la tropa de Cortés, organizó un ataque contra los mexicas, quienes fueron dirigidos por Moctezuma. Ante esto, Cortés obligó a Moctezuma a salir para calmar a su pueblo. Sin embargo, no lo logró, y los españoles huyeron a la calzada de Tacuba, perseguidos por los mexicas. A ese episodio se le conoció como la Noche Triste. Más tarde, como sabemos, los españoles trajeron consigo muchísimas enfermedades, y esta fue la causa de la muerte de Cuitláhuac, quien murió por viruela, y en su lugar fue nombrado su sobrino Cuauhtémoc. Ahora bien, con lo que pasó en la Noche Triste, Hernán Cortés no se iba a quedar de brazos cruzados, así que preparó un ataque hacia los pueblos de Iztapalapa, Chalco, Xaltocán y Azcapotzalco. Sin embargo, Cuauhtémoc resistió hasta el 13 de agosto de 1521, fecha en que fue apresado, y esto significó la caída de Tenochtitlan. Tras esta conquista, al convivir estos dos grupos en un mismo territorio, se produjo el contacto físico entre ellos, dando como resultado la creación de un nuevo grupo étnico conocido como mestizo, por lo cual los elementos políticos, económicos, sociales y culturales que los caracterizaban se mezclaron hasta formar una sola. Fue de esta manera que se conformó la sociedad novohispana, la cual se desarrolló durante 3 siglos. Para inculcar la fe católica en los territorios de la Nueva España, el rey hispano Carlos I impulsó este proceso, que tuvo como protagonistas principales a los frailes de las llamadas órdenes mendicantes, que implementaron el estilo de vida europeo. La primera expedición franciscana en México fue encabezado por Fray Martín de Valencia. Los franciscanos fueron los primeros frailes en llegar a México en el año de 1523. Los más destacados son Fray Juan de Tecto, Fray Juan de Aura y Lego Pedro de Gante. Al no saber el dialecto de los naturales, quisieron evangelizar por medio de señas.
Su vestimenta de los frailes era una toga color marrón, en los menores gris y negro, y se caracterizaban por su cordón anudado. Más tarde, en 1526, llegaron los dominicos encabezados por Fray Tomás de Ortiz, que más tarde regresaría a Europa para que Fray Domingo de Betanzos quedara a su cargo. Fundaron el convento de Santo Domingo, el cual jugó un papel muy importante porque dirigieron ciertas evangelizaciones en los territorios. Además, evangelizaron originalmente dos naciones. La primera es la mixteca y la segunda, la zapoteca. Además, dirigieron importantes muestras arquitectónicas en México, Oaxaca, Veracruz, Querétaro, Zacatecas, Puebla y Guadalajara. Finalmente, los dominicos publicaron muchos libros durante toda la etapa novohispana, y muchos de ellos eran en lenguas indígenas, como mixteca, zapoteca, etc. Finalmente, los agustinos arribaron a la Nueva España en 1533 y se distinguieron por sus monumentales construcciones conventuales ubicados en Hidalgo y Actopan, en donde destacan los santos de la orden vistiendo sus hábitos característicos. Algo notable de los agustinos es el relieve que muestra a la Virgen María entregando simbólicamente el cinturón de la orden a San Agustín y a su madre Santa Mónica, en alusión al poder de intersección que tenían en ese tiempo todos los santos. En el retrato del agustino Gaspar de Molina y Oriedo, se puede apreciar perfectamente cómo solía pintarse a este tipo de personajes, es decir, los santos. Ahora bien, los agustinos habían logrado cierto rango dentro de la iglesia y se retrataban con el hábito de la orden y sobre él. Ahora bien, dentro de la época colonial hubo tres tipos de arte. El primero es el arte barroco. El arte barroco en México se ve reflejado en varios la pintura. Algunas obras de nuestra cultura, uno de ellos es la pintura. Algunas obras son de Baltasar Echave Roja, tales como Martirio de San Pedro de Arbúes, y actualmente podemos encontrar pinturas barrocas en lugares como la colección Banamex, ubicada en el estado de Monterrey. Además, se puede encontrar el Templo de la Compañía de Jesús en Guanajuato. Otro aspecto que abarca el barroco es la arquitectura, donde la característica principal fue las composiciones básicas en líneas rectas, curvas y elipses. Algunos lugares donde podemos percibir este estilo en México son la Catedral Metropolitana de Oaxaca, iniciada en 1535 por López de Zárate. La Capilla del Pocito en Puebla, construida por Francisco Antonio Guerrero y Torres, la cual gusta del colorido brillante de ladrillos, vidriarios y cerámica. Además, construyen numerosas casas señoriales para la burguesía mexicana. Otra de las obras sobresalientes
es la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, ya que cuenta con una cantera gris, 5 naves y 16 capillas laterales. Además, dentro del barroco destacó mucho la literatura. Un ejemplo de ello son las obras de Sor Juana Inés de la Cruz. Además, otro personaje célebre de esta época es Manuel Torsla, quien realizó importantes monumentos arquitectónicos y escultóricos como el Caballito. El segundo arte que podemos apreciar en la época colonial es el arte cristiano. En cuanto a arquitectura, lo podemos percibir en el Templo Expiatorio a Cristo Rey, donde su construcción se dio con la colocación de la primera piedra el 25 de marzo de 1695 y concluida en abril de 1709. El arquitecto Pedro de Arrieta fue el diseñador de este nuevo templo para la Virgen, que cuenta con 4 torres octagonales en cada una de las esquinas y una cúpula octagonal. Otra obra arquitectónica es el Templo de las Capuchinas, ubicado al costado oriente del Templo Expiatorio a Cristo Rey y diseñado por el arquitecto Ignacio Costera. Finalmente, encontramos a la Basílica de Santa María de Guadalupe, un santuario de la Iglesia Católica dedicado a la Virgen María en su devoción, ubicado al pie del Cerro del Tepeyac. Por último, sobresalió el arte tequitqui. Este tipo de arte decía que todo giraba alrededor de su religión y se podía ver específicamente en su arte, el cual se enfocaba a símbolos religiosos. Además, las culturas tenían sus propias tradiciones, pero una cosa que tenían en común para expresar esas tradiciones era por medio del arte y el atributo a sus dioses. Cuando llegaron los españoles, este modo de vivir de los indios llegó a su fin, ya que los conquistadores comenzaron un proceso de evangelización en las tierras, lo que causó que los indios sufrieran la destrucción total de todas sus creencias y tradiciones, especialmente de su religión. Sin embargo, este proceso no se dio inmediatamente, sino que fue poco a poco, ya que los españoles fueron influenciando a los indios, lo que fue un encuentro de culturas y dio nacimiento al arte tequitqui.